Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos empezado nuestro rato de oración, de conversación con Dios, con esa oración en la que nos ponemos en presencia de Dios y también pedimos la compañía de nuestra Madre Santa María y de todos los santos, de nuestros ángeles, y así debe ser siempre, cada vez que rezamos, darnos cuenta de que por un lado es un diálogo personal con Dios, mío con Jesús, mío con la Virgen, pero al mismo tiempo es un encuentro, un diálogo acompañado con toda la Iglesia, con los santos que nos miran desde el cielo, con los ángeles, y por la comunión de los santos también, con toda la Iglesia que peregrina con nosotros, que camina. Así decía el Papa Benedicto XVI, la oración, decía él, por una parte debe ser muy personal, un unirme en lo más profundo a Dios. Debe ser mi lucha con Él, mi búsqueda con Él, mi agradecimiento a Él y mi alegría en Él. Sin embargo, nunca es solamente algo privado de mi yo individual, que no atañe a los demás. Esencialmente, orar es también un orar en el nosotros de los hijos de Dios. Estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Y ya que rezamos también con Jesucristo, por Él, con Él y en Él, como dice la liturgia, es bueno fijarnos también en la oración de Jesús. ¿Cómo reza Jesús? ¿Cómo nos enseña a rezar? Tenemos, por ese regalo del Espíritu Santo, algunas escenas, algunos momentos de la vida de Jesús donde nos deja ver un poco de su oración. Podemos pensar en la oración en el huerto, podemos pensar también cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro, y también en el Evangelio de hoy, San Juan nos trae esa oración de Jesús poco antes de su pasión, reunido con todos sus discípulos, con los 12, y nos dice San Juan que Jesús levantó los ojos al cielo, como hacía siempre que se dirigía a su Padre, y oró diciendo: Padre Santo, cuida en tu nombre a aquellos que me diste, para que sean uno como nosotros. San Pablo dijo alguna vez que no sabemos pedir lo que nos conviene, y es así, tantas veces en la oración, no sabemos ni qué pedir, o pedimos cosas que nos damos cuenta que tampoco son tan importantes, aunque de todas formas es bueno pedir mucho. Sin embargo, dice San Pablo que el Espíritu viene en nuestra ayuda para ayudarnos. Dice, intercede por nosotros, para ayudarnos a pedir aquello que nos conviene. Y en el Evangelio de hoy nos muestra algo que nos conviene, algo que pide el mismo Jesús para nosotros, ese regalo de la unidad. Que seamos uno. Imagino que piensa en su iglesia, en la unidad de la iglesia, en la unidad de sus discípulos que están ahí escuchándolos, en la unidad de todos los hijos de Dios, que no haya guerras, que no haya divisiones, en la unidad de nuestras familias podríamos pedir, unirnos a esa oración de Jesús pidiendo hoy al Espíritu Santo este regalo de la unidad, porque es ciertamente un regalo, algo que muchas veces está por encima de mis propias fuerzas. Al mismo tiempo podemos ayudar al Espíritu Santo en esta tarea y ser también nosotros constructores de esta unidad. Podemos pedirle a Dios que seamos todos también constructores positivos de la unidad a todo nivel, en nuestro país, en la iglesia, en mi familia. ¿Qué actitudes tomo yo? Podría pensar, ahora que hablamos con Jesús,
Podemos pensar en mi propia vida para no hablar tampoco todo de cosas demasiado abstractas. Bueno, bajar un poco a mi día a día y cómo ayudo yo, Señor, en esa tarea del Espíritu Santo de construir la unidad que vos le has pedido. Y somos constructores de unidad cuando sabemos ceder en algunas cosas que no son tan importantes en favor de esa unidad. Por ejemplo, en casa, construyo la unidad cuando cedo en alguna discusión que no tiene tanta importancia y en favor de que haya paz en la casa, de que no haya una discusión inútil, a pesar de que podría pensar que tengo razón. ¿Qué importa? Mucho más importante es la unidad en la familia. O cuando cedo en una defensa de lo que llamaríamos un derecho, no sé, de que alguien me sacó algo sin pedirme permiso, de que no me preguntaron si quería tal cosa, de que otro puso un mueble en un lugar que a mí no me gusta, abrió la ventana y yo prefiero cualquier cosa de preferencia personal en la que a veces podríamos ceder, ser más comprensivos, aflojar, esperar, tener paciencia, todas esas virtudes que ayudan o evitan discusiones. Benedicto XVI también decía, la soberbia cierra las puertas a Dios y con él también al hombre. Y es eso, en el fondo, lo que nos divide, lo que separa, es la soberbia, que impide esa acción del Espíritu Santo y nos separa de Dios y también de los demás. Ese darnos demasiada importancia a nosotros mismos, a nuestras opiniones de cómo deberían hacerse las cosas, cómo deberían actuar los demás, que llevan tantas veces a críticas, tanto en casa como a todo nivel, de otras personas, de mi trabajo, de la iglesia, y todo eso es fuente de división, esa soberbia que nos separa de Dios y de los demás. Por el contrario, qué linda virtud la humildad. Si miramos el Evangelio, las personas que se acercan a Jesús, podríamos, simplificando un poco, decir que podríamos dividirlas en dos grupos, ¿no? Por un lado, los que se acercan a Jesús con humildad. Esas personas que Jesús cura, un leproso, un ciego, un sordo, alguien que le pide una curación para su hija, para un servidor. El mismo Nicodemo, que siendo sabio, va de noche a preguntarle a Jesús, a consultarle. Y en todos esos encuentros humildes con Jesús, brota la alegría. La gente se vuelve con el corazón lleno, con ese milagro que fueron a buscar, alabando a Dios, dando gracias. En cambio está ese otro segundo grupo, que podríamos llamar de los fariseos, que ni siquiera pueden acercarse a Dios. Su soberbia les cierra las puertas, a Dios y a los demás, a la gente sencilla. Juzgan, critican, si cura en sábado, si se cree hijo de Dios. Su corazón está lleno de sí mismos y por eso no pueden acercarse a Dios y quedan llenos de amargura. ¿Cómo me acerco yo a los demás y a Dios? Dios se me acerca desde abajo, se hace servidor de todos nosotros, para que nosotros también lavemos los pies a nuestros hermanos, para que nos acerquemos así a todos desde abajo, como se acerca a Él, en la humildad. Vamos a pedirle este regalo a nuestra Madre, Santa María, ella que tiene un corazón humilde, el Inmaculado Corazón de María, la llena de gracia, llena del Espíritu Santo, ese corazón que en su humildad deja actuar a Dios. Madre nuestra, danos un corazón semejante al tuyo, humilde, donde el Espíritu Santo pueda trabajar cómodamente, para que sea, al menos hoy, constructor de unidad, como le gustaba decir a San José María, sembrador de paz y de alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.